Ya estamos aquí, en punto de encuentro con la Biblia. Felices de poder compartir el programa con todos vosotros. Muy bienvenidos. Seguimos compartiendo esta serie que trata sobre mayordomía cristiana y hoy vamos a disfrutar del séptimo tema, titulado Honestos con Dios. Un tema muy interesante. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y junto a mí se encuentra Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. También está conmigo Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias, Nelson. Y por último, os presento a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, antes de comenzar con el programa, queremos invitaros a visitar el sitio web de quecurso.com, donde encontraréis interesantes cursos de familia, salud, educación y muchos más, totalmente gratuitos. Ahora sí, comencemos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Otras versiones dicen corazón noble y bueno, en lugar de corazón bueno y recto. Supongo que si tuviéramos que resumirlo en un solo adjetivo, podríamos decir corazón honesto. Pero ¿qué sería un corazón honesto y cómo se manifiesta? La cultura contemporánea a menudo considera que la honestidad es una ética vaga y relativa. La mayoría de las personas es deshonesta ocasionalmente, pero considera que esto es aceptable siempre que la infracción no sea demasiado grande. También se puede alegar circunstancias específicas que justifiquen cierta deshonestidad. La verdad y la honestidad siempre deben ir juntas. Sin embargo, no hemos nacido con inclinación a ser honestos. Es una virtud moral cultivada y está en la base del carácter moral de un buen mayordomo. Cuando practicamos la honestidad, surgen cosas buenas. Por ejemplo, nos despreocupamos de que nos descubran mintiendo u ocultando una mentira. Por esta y otras razones, la honestidad es un valioso rasgo de la personalidad, especialmente en situaciones difíciles, cuando la tentación fácilmente puede dirigirnos a hacer algo equivocado. En el programa de hoy estudiaremos el concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica del diezmo y veremos por qué el diezmo es de vital importancia para el mayordomo y la mayordomía. Os invito a buscar, queridos amigos, y también a vosotros, os invito a buscar Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué principio importante expresa Jesús aquí en este versículo que tendría que ayudarnos a nosotros a comprender la importancia de ser honestos, incluso en las cosas que nos parecen elementales? Bueno, aquí el principio es que, como hay una frase muy famosa o una filosofía que se expresa de esta manera, en la que si quieres saber cómo es una persona, tienes que verlo cuando está solo. Cuando está solo es realmente cuando se demuestra. Cuando no está con los focos, cuando no está en un escenario, cuando no lo están viendo, pues ahí se demostrará realmente quién es fiel y quién no es fiel. Entonces, en muchas ocasiones hay muchas personas, incluso podemos llegar a caer nosotros, en la que nos pongamos en una situación donde tengamos que hacer algo y solamente porque nos estén viendo vamos a hacerlo bien. Entonces, cuando no, pues no. Y muchas veces también podemos esperar a tener grandes puestos, a estar en un gran lugar donde sea muy visible para ser muy fieles, para que digan, ¡oye, qué bueno eres! Oye, muy bien por lo que has hecho. Cuando al contrario, aquí lo que el Señor presenta es un principio diferente. El que es fiel
en lo poco es realmente lo importante, el que realmente demuestra su carácter en los pequeños detalles, en el día a día. Cuando nadie lo está viendo, ahí es donde tienes que demostrar que eres fiel, no cuando todos te ven. Y esto va muy aunado a lo que dijo muy bien Jesús en el Sermón del Monte, que dijo, si tú quieres dar algo, tu ofrenda no la des como los fariseos, que dan y tocan trompeta. Dala en tu corazón, con una buena intención, dalo en lo secreto, porque el Señor es el Dios de lo secreto, el que ve tu corazón, el que ve tu intención. Entonces, es aquí lo que está refiriendo es aquí Jesús, que dice, tú tienes que ser fiel primero en lo poco. Y después, cuando tú seas fiel en lo poco, cuando tu carácter te lleve a ser fiel, aún en los pequeños detalles, insignificantes, elementales, es cuando tú estás preparado y tu carácter va a estar muy preparado para ser fiel en las grandes cosas, en los grandes retos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo fiel únicamente porque nos están viendo? ¿Estamos siendo fiel únicamente porque es una gran responsabilidad? ¿O realmente es algo de nuestro carácter? ¿Es una acción que hacemos de fuera o es una acción que viene desde el corazón? De dentro hacia afuera. Realmente esa acción tiene que decir que venga del corazón. Voy a leer 2 versículos. Primeramente, voy a leer aquí en Levíticos, capítulo 27, el versículo 30. Dice, y el diezmo, los 2 versículos están relacionados con esto, con el diezmo. Y el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. En estos 2 versículos, ¿qué nos enseña? ¿Cómo nos pueden ayudar a conservar la honestidad? Estos textos lo que hacen en primer lugar es recordarnos que Dios es creador de todo. Y el diezmo le pertenece a Él como creador y dueño de las cosas, ¿no? Entonces nosotros, al dar el diezmo, reconocemos que Él es el dueño, ¿no? De hecho, si leemos Lucas 12:34, nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si realmente reconocemos a Dios como tal, si nuestro corazón está con Él, entonces es una manera práctica también de reconocerlo. Sin embargo, hay que tener cuidado, tampoco nos podemos ir al extremo, como les pasaba a lo mejor a los fariseos, que se les llama de hipócritas, porque daban el diezmo, como comentaba Josías, y esperaban que todo el mundo lo viera, y sin embargo, por otro lado, no hacían las obras de Dios como Él pedía. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? Pues como dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas serán añadidas. Es decir, si buscamos primeramente a Dios, estas cosas, como venimos hablando en los programas anteriores, saldrá de manera natural por obediencia y por amor a Él, ¿no? Como reconocimiento a su creación y su amor por nosotros. Como hemos hablado en programas anteriores, venimos estudiando pues, el principio de la mayordomía, que tiene que ver con la gestión de la vida cristiana. El diezmo también es un principio que desde luego lo encontramos ya en el libro de Génesis. Y recordamos que un principio tiene que ver con un punto de partida y un punto final. El punto de partida del diezmo es que Dios es el creador de todas las cosas. Y el creyente así lo ha de reconocer. El objetivo final pues, es en esa trayectoria adorar a Dios y reconocerlo mediante nosotros vamos viviendo. Aunque el principio del diezmo parece más visible en el libro de Génesis, sobre todo con Abraham y Melquisedec, ya antes del pecado, el diezmo ya lo podemos percibir. Por ejemplo, cuando Dios crea todas las cosas, dice que pone un huerto del jardín del Edén. Y en medio del jardín del Edén pone un árbol que se le llamó el árbol del bien y del mal, dice la Biblia. Y Dios le dijo a Adán y Eva, que habían sido creados por él, que de todas las cosas que había a su alrededor podían tomarlas y disfrutarlas. Pero había algo que no podían tocar, que no podían comer, porque eso pertenecía a él. Y justamente la desobediencia tuvo que ver con ese árbol que ellos cogieron algo que no les perteneció. Es decir, robaron y desobedecieron a Dios. Esto es muy importante porque el diezmo realmente forma parte también después dentro de la vida de los seres humanos después del pecado. ¿Por qué razón? Bueno, porque el diezmo es un antídoto contra la deshonestidad y el egoísmo del ser humano. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo
capítulo 4, y no se equivoca, versículo 10, dice, porque el amor al dinero, es un texto, ya lo hemos leído en anteriores programas, es la raíz de todos los males. Y algunos, por esa codicia, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es muy importante porque en la gestión del cristiana, dentro de la mayordomía, también está el principio del diezmo. Y el principio del diezmo tiene que ver con que nuestro bolsillo, que es donde duele, es donde vemos y reconocemos nuestra expresión y nuestra relación con Dios. Si realmente Dios es el dueño de todo, pues nosotros entonces tenemos que reconocer que lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Entonces, el diezmo, como bien leíste antes en el libro de Levítico 27:30, en Malaquías 3:8 dice, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos, y además añade, y ofrendas. Así que nosotros no le damos a Dios el diezmo, sino que en todo caso se lo devolvemos, y no le damos la ofrenda, sino también se la devolvemos, porque eso es algo que no nos pertenece. Cuando esos bienes materiales que están en nuestras manos nos los guardamos, pues según la palabra de Dios le estamos robando. ¿Y qué tiene que ver esto con mi relación con Dios? Mucho, porque el lugar en mi corazón entonces lo está ocupando las cosas materiales y no el amor de Dios. Y esto es muy importante porque a veces uno piensa que hablaremos más adelante para qué sirven los diezmos, porque también tienen un propósito, ¿no? Es importante porque esto nos da de hacer reflexionar si este principio dentro de la mayordomía lo estamos guardando o no lo estamos guardando. Porque si esto es un principio, tiene que ver con mi relación con Dios. Es una expresión, es un testimonio de qué lugar ocupa Dios en mi vida. Hemos estado hablando, hemos leído ahí el texto de Malaquías 3:8, ¿verdad? Donde habla del diezmo, las ofrendas. Pero tal vez pienso que algún amigo que nos sigue no conoce el término, no sabe qué cosa es el diezmo, porque a lo mejor estamos acostumbrados, vamos a la iglesia, sí, y conocemos, pero a lo mejor algún amigo dice, bueno, ¿y el diezmo? Y no sabe qué es el diezmo. Es una buena pregunta, porque Dios le dijo a Adán y Eva, de todo esto que tenéis aquí, podéis tomar menos de esto, que es mío, ¿no? Es decir, hizo como una especie de porcentaje. La mayoría es para que Adán y Eva lo disfrutaran. Pero había una parte, un porcentaje, podemos decir así, que eso le pertenecía a Dios, ¿no? El diezmo, pues lo dice la palabra, es la 10ª parte, ¿no? Es un porcentaje que se aplica. Por ejemplo, si yo cobro 1.000 euros, pues el 10%, que sería el diezmo, eso sería la parte que, según dice la Biblia, es santo. Es decir, esa parte santa le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Cuando yo lo cojo y lo guardo, ¿que serían cuánto? 100 euros, ¿verdad? De 1.000 euros, el 10% serían 100 euros. Pues de 2.000, 200 euros. Ese sería el diezmo. La 10ª parte de la economía, de lo que yo ingreso, ¿sí? Pues esa parte le pertenece a Dios. Entonces yo lo separo, ¿por qué? Porque yo reconozco este principio en mi vida. Este principio en mi vida a mí me va a ayudar a que yo pueda hacer frente al peligro del egoísmo, del egocentrismo, de la deshonestidad. Y esto es importante para tener una vida, desde luego, vivir en la presencia de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque me ayuda a considerar todos los días de que todo lo que yo poseo, todo lo que se me da, no viene por mi esfuerzo, viene simplemente por la gracia y el amor de Dios. Y cuando uno, en cierta forma, ¿no? Acata el principio de ser un buen mayordomo, acata también ser obediente en la devolución de diezmos o ofrendas, en cierta manera también vive la realidad de la fe. Y hablando de fe, os invito a leer un texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nos habla de la fe y cuál es la fuente de la fe y de qué modo puedo tener fe. Bueno, seguro se estarán preguntando qué tiene que ver el diezmo con la fe, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de dar un porcentaje, estamos hablando de devolver algo. ¿Por qué ponemos en juego la fe? ¿Por qué se pone en juego la fidelidad? Justamente porque en tiempos difíciles es cuando es complicado tener la fe y la fidelidad
para seguir diezmando al Señor, aunque creamos que las cosas no vayan bien. ¿A qué me refiero? Llevándolo a casos prácticos. Imagínate que tal vez tienes un sueldo de 2.000 euros, vives muy bien, pero tal vez tienes un sueldo pequeño. Y estás tentado de decir, bueno, ¿sabes qué? Este mes, como no he ganado tanto, este mes, como tal vez tengo muchas cosas que pagar, pues al final este mes me lo voy a guardar. El Señor entiende. Y no es que el Señor no entienda, no es que el Señor no comprenda, pero ciertamente la fidelidad queda en uno, de decir, yo voy a seguir diezmando. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor me ha solicitado. No debemos olvidar que el diezmo, dentro del concepto del diezmo, es una solicitud del Señor, de decirle, por favor, regresa el diezmo. Es por eso que en Malaquías dice, me has robado. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente debemos de reconocer que es suyo, sino debemos de reconocer que Él lo solicitó y fue explícito al decir, la 10ª parte me la regresarás. Como dijo muy bien Israel, ya especificaremos cuál es el propósito de esto, porque el Señor solicita este 10%. ¿Lo hace únicamente porque quiere? No, sino todo tiene algo pedagógico. Tiene algo pedagógico. Quiere enseñarnos algo con esto. Y ese diezmo al final va a ir destinado a una buena causa, por supuesto. Entonces, estamos muy tentados en este momento, en un momento de crisis, un momento complicado, de decir, ¿sabes qué, Señor? Ese 10% me lo voy a guardar. Ya cuando esté un poquito mejor, te diezmaré. Pero es ahí donde entra la fe. La fe en decir, Jesús, aunque no sabía, probablemente, Él fue adelante. Él confió. Él tuvo fe en su Padre. Y le dijo, Señor, hasta el último momento le dijo, Dios, en ti confío mi alma, en ti confío todo. Te doy todo, ya está. Yo me aparto y tengo una grande fe en ti. Lo mismo pasó con Abraham. Es una historia espectacular. Entonces, debemos de entender que el diezmo va muy ligado a la fe y a la fidelidad. Esa fidelidad de que en lo poco, demostrar que eres fiel y que amas al Señor y sobre todo que reconoces que aunque sea poco dinero, aunque sea que yo tenga poco este mes, reconozco que el Señor me lo ha dado. Y como el Señor me lo ha dado, aunque sea ese poco que yo tengo, le voy a regresar lo que es suyo, de eso que me ha dado. Entonces, la fe va a ir a entender que yo lo hago por Él, que yo lo hago porque me lo ha solicitado y sobre todo que es algo que Él ha pedido. Entonces ahí es donde entra la fe, decir, Señor, yo te lo voy a dar, yo voy a confiar. Por eso cuando la fe zarandea, el bolsillo es lo primero que se nota. Además, el diezmo es algo muy importante porque nos lleva también a planificar, a ordenar. Y por lo tanto, no es unas moneditas que yo echo ahí en la bolsa a veces cuando pasa en la iglesia para a lo mejor ganarme el favor de Dios y pensar que eso va a ser una bendición para mí, sino que el diezmo te lleva, pues que si uno pues cobra un sueldo, ¿verdad? Depende de la época, porque la época ha cambiado, ¿no? Hoy en día pues tenemos el dinero y tenemos unas nóminas, unos sueldos mensualmente, pues esa mensualidad te lleva a que tú cada mes te acuerdes de Dios en ese sentido, que tú apartes y planifiques, pues realmente que esa parte le pertenece a Él, que le pertenece a Él. Y es interesante porque en Malaquías 3:8, cuando dice, robará el hombre a Dios entre los diezmos y las ofrendas, pues el versículo 10 dice, traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y dice Dios, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate la promesa de Dios. Una promesa de pacto, una promesa de compromiso, una promesa de que Dios no te va a dejar. Claro, cuando uno tiene mucho, pues claro, el diezmo también se nota, ¿no? Pero cuando uno tiene poco, porque las cosas cuando van mal, hay una crisis, como decía Josías, pues claro, es que, Señor, no me llega. Y es verdad, muchas veces parece que no llega. Pero sin embargo, ¿cuál es el principio del diezmo? El principio del diezmo nos lleva a confiar en la seguridad de que Dios nos va a dejar. Porque en la Biblia tenemos muchos relatos donde Dios hace cualquier cosa y gira todas las circunstancias. El acostumbrarnos en un mundo de pecado a no agarrarnos en nada de este mundo, a no asegurarnos en la pérdida de un trabajo cuando tenemos que romper principios, a no confiar en las cosas que se nos plantean, en el materialismo, en las diferentes situaciones que se puedan dar en nuestra vida, sino que nosotros debemos de confiar en Dios y en sus promesas. Y Dios dice así, que es posible que te falten muchas cosas que no necesitas, pero lo que necesitas, yo me comprometo contigo a que te lo voy a dar, ¿no? Es decir, Dios es
es lo que entiendes y lo que no entiendes. A veces no entiendes las cosas y a veces pasas momentos muy difíciles, largos. Sin embargo, pues la promesa bíblica está ahí, ¿no? Y ese pacto, ese compromiso entre Dios y nosotros de relacionarnos con Él en la libertad del amor, pues es donde tiene el papel muy importante la fe. Claro, si yo no creo en un Dios todopoderoso, no creo en un Dios creador, ni en un Dios que me puede bendecir así, pues entonces, claro, el diezmo al final no tiene un papel fundamental como principio, porque al final yo voy a acogerme a lo primero que me agarra. No tengo dinero ahora, bueno, pues cuando tenga el dinero ya lo iré dando, ¿no? No se basa en eso el principio del diezmo. El diezmo tiene que ver con el punto de vista de reconocimiento de Dios y la adoración a Dios. Es decir, reconocer que Dios es mi creador y que cuando yo, por amor a Dios, actúo así, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a Dios con mi actitud. Cuando tú tienes poco es cuando tienes que ser fiel, no cuando tengas mucho de decir, bueno, ya cuando tenga mucho voy a ser fiel. No. Empieza cuando tienes poco, empieza cuando no tienes nada, a serle fiel constantemente y perseverante, entendiendo que el Señor es como Abraham. Abraham fue una persona que Dios le solicitó algo que era muy complicado. Le dijo, yo te he dado el hijo que tanto te he prometido, bueno, ahora entrégamelo. Claro. Entonces, imagínate, Abraham se pudo quedar de cuadros, decirle, Señor, no te entiendo. ¿De quién era el hijo? ¿De quién era? Claro, del Señor. Era del Señor. Y aparte fue respuesta al pacto. Entonces, y Abraham va sin titubear, lo quiere entregar al Señor y un ángel le dice, para. ¿Por qué? Porque se vio que la solicitud del Señor fue respondida por Abraham. Tuvo fe. Decirle, Señor, si tú me lo pides, yo te lo voy a dar. Y lo mismo pasa con el diezmo. Si el Señor lo pide, la respuesta tiene que ser una gratitud del corazón, es decirle, si tú me estás pidiendo algo, yo estoy en deuda contigo, Señor. Tú me has dado todo, yo estoy en deuda. Si tú me pides algo, yo te lo voy a dar. Y no voy a rechistar, yo voy a ser fiel a tus promesas y sobre todo voy a ser fiel al pacto que hemos hecho. Y es interesante porque el principio del diezmo se practica muy poco dentro del cristianismo. Se practica muy poco. Y el diezmo tiene un propósito principal, que es el evangelio y la obra de Dios. Ahora, el diezmo Dios lo estableció en un 10%, el diezmo. Sin embargo, también está la ofrenda. Y la ofrenda, Dios ahí nos dejó que nosotros tomáramos la decisión de qué es lo que queremos ofrecerle a Dios, como esa expresión de amor hacia Él y de reconocimiento. Fíjate, en el diezmo puso un porcentaje, en la ofrenda no. En la ofrenda simplemente cada uno pues pone lo que desee, ¿no? Y esto pues, es algo que debemos de considerar porque no se trata de cantidades, ¿no? A Dios no le interesan las cantidades, le interesa la cantidad del diezmo. Y de la ofrenda le interesa también la actitud, tanto del diezmo como la ofrenda. Pero la ofrenda le interesa la actitud con que se le da. Esa mujer que caminaba, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, ahí cuando Jesús estaba sentado en algún sitio, y vio a esa mujer viuda, mayor, pues que llegó allí al cofre de las ofrendas y allí echó unas moneditas. Y dice la Biblia, lo reconoció, lo estamos estudiando 2000 años después, pues ese acto de que Jesús reconoció que esa mujer, que era pobre, dice la Biblia, pues que ella dio del corazón lo que tenía. No habla de cantidad, él no dijo qué cantidad de monedas echó en su valor, sino Dios miró el valor del corazón. Así que eso es algo bueno para nosotros porque a la hora de dar tenemos que dar de corazón, pero sabiendo que todas estas cosas es para que otros también conozcan el Evangelio, que conozcan las promesas de Dios, que puedan confiar en Dios, tener su seguridad en Él, y así uno puede vivir muchísimo mejor. De hecho, Dios dice, Dios ama al amor, ¿cómo es? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre, eso es. Y también nos da una promesa que aún en nuestra necesidad hay un texto que dice que todas las cosas a los hijos de Dios les son para bien. Es decir, aún en la escasez, aún en la abundancia, sabemos que si nos ponemos en manos de Dios, todas las cosas nos van a ser para bien. Eso es un texto que a mí siempre me ha dado mucha esperanza. A lo mejor estamos pasando por malos momentos, pero como yo he puesto mi vida en tus manos, Señor, sé que esto al final será algo bueno para mí. Si el diezmo no se practica dentro de la Iglesia, si no se practica y cada vez se va practicando menos, pues cristianos hay muchos, pero realmente el resultado de eso se refleja pues, en los pastores, en los misioneros que pueden predicar el Evangelio. Claro, no hay esos recursos. Entonces es algo que es fundamental. Un cristiano sincero, fiel al Señor, en el transcurrir del tiempo tendría que su fe ir aumentando o podría decrecer. ¿Qué creéis? Idealmente, la fe debería crecer y madurar, ¿no? En nuestra comunión con Dios especialmente.
Pero ¿qué pasa? Que a veces si no ponemos en práctica la fe, se estanca y finalmente se pudre. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, la fe es muy importante en el cristianismo y es muy importante ponerla en práctica. De hecho, deberíamos hacer como los discípulos. Si nos falta la fe, pedirla a Dios, aumentanos la fe. Y Dios nos la da. De hecho, y esto iría un poco al tema de lo que estamos hablando, porque el diezmo es una parte práctica de la fe. Es poner en práctica lo que Dios nos pide y con ella reconocemos que Dios es el dueño de todo y a la misma vez adoramos. Y como dice en Éxodo 34:26, dice: yo arrojaré tu presencia, llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová, tu Dios. Es decir, Él ya nos está pidiendo que todo el diezmo que recojamos lo podamos llevar a la iglesia, ¿no? A la casa de Dios. Y gracias a eso es por lo que la obra puede continuar. Que de hecho hay recursos que no tenemos y gracias a esto podemos hacer que otros conozcan el Evangelio, que otras conozcan de Dios. Y a la misma vez podemos incluso ayudar a otras personas que no tienen. Es decir, que el diezmo en sí engloba muchos aspectos, como es la fe práctica, el poder ayudar a otros, los recursos con los que tú colaboras para que la iglesia pueda seguir adelante. Es decir, es algo muy importante. Tiene que ver con la fidelidad, con la lealtad, con la obediencia a Dios. Muy bien. Tiene que ver con muchas más cosas de lo que es simplemente dar un poco de dinero, ¿no? Tiene que ver con un principio y los principios son pilares o rocas que nos permiten pisar firme, porque tenemos la tranquilidad y la seguridad de que Dios está al control de nuestra vida. Entonces es algo que es importante en la vida del creyente. Hay un teólogo que habla sobre la fe, Dietrich Bonhoeffer, y él habla que la fe no es generada por nosotros mismos. Tú tienes que ponerte en el lugar donde puedes llegar a creer para que el Espíritu Santo ponga en ti fe. Entonces, que siempre tiene que haber un salto, siempre tiene que haber un paso de fe para poder empezar a creer, para que eso empiece a acrecentar. Entonces, esta cuestión es muy importante porque si el diezmo está muy ligado a la fe, realmente tú, como dijimos muy bien, es muy práctico otorgarlo. Entonces, la pregunta viene de decir, bueno, la fe también está en el sentido de cuando yo lo doy a mi iglesia, cuando yo lo doy a Dios, cuando yo se lo regreso a Él, que eso va a ser bien utilizado. Y eso es muy complicado, en eso también está la fe. Porque muchas personas dicen, bueno, yo no lo doy a la iglesia porque tal vez lo utilicen mal. Bueno, yo lo voy a utilizar y lo voy a mandar a una ONG en África. Y ese no es el mandato. El mandato es regresarlo al Señor y regresarlo por medio de su iglesia para que el ministerio vaya acrecentando. Y la fe está también en dárselo al Señor y que Él disponga, porque Él está al control también de eso, que Él disponga de esos medios para que crezca su evangelio. Entonces, el objetivo es importante. El diezmo se da con un propósito. Con el propósito primero pedagógico y después con el propósito de que su evangelio crezca y que la iglesia lo utilice para predicar el evangelio en toda nación, tribu y lengua. Entonces, a quien se lo tengo que regresar es a Dios, no tengo que regresárselo a quien se me dé la gana. Tiene que ser a Dios y ese es el principio importante del diezmo. Por eso la mujer, cuando llevó esta mujer viuda que llevó esas monedas, ella tenía mucha justificación para no dárselas allí a lo que es en el templo. Porque lo que había en el templo, en la época de Jesús, ¿qué era? Corrupción por todos los sitios. Y sin embargo, ella lo dio porque sabía que eso no se lo daba solamente a hombres, sino que se lo ponía en manos de Dios. Y que Dios es el responsable máximo de gestionar esas cosas. Y date cuenta que Jesús en ese momento reconoce el tiempo en el que estaba pasando el templo. Un templo muy corrupto, un templo que realmente los recursos estaban utilizando muy mal. O sea, Jesús lo reconoce, incluso llega un momento a enfadarse por esto y a demostrarlo públicamente, decir, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y aún así el Señor Jesús mismo no cuestiona el acto de esta viuda de entregarlo al templo, de entregarlo a Dios y que el templo, las personas que lo administran, sea Dios que se encargue ya de ese proceso por el cual ese medio económico que tú estás devolviendo. Pero lo importante es tú saber que tú lo devuelves al Señor y que no lo devuelves a quien tú quieras. Y eso es parte, la fe es parte de eso. Hay una frase también que me gusta mucho, ese teólogo, que dice, solamente el que obedece puede creer y solamente el que cree puede obedecer. Entonces, eso es parte de la obediencia. Es parte de entregarlo, de ser constante y sobre todo fiel ante las promesas y los pactos que tú tienes con el Señor.
Bueno, ¿y qué le podríamos decir a un amigo que sigue el programa y que dice, bueno, ¿y si no podemos diezmar porque carecemos de recursos? ¿Qué le diríamos? ¿Qué significa carecer de recursos? Podría ser no tener nada, económicamente no tener nada, pues si no tienes nada, el diezmo no se puede devolver porque no tienes nada. Pero si carecer significa pues tener poco, pues lo hemos hablado ahora, ¿no? Los principios son principios cuando te cuestan algo. Los principios realmente se llevan a cabo cuando algo pues tiene que tomar uno decisiones. Si uno no tiene nada, pues el diezmo, en este caso, no se podría devolver. Pero sí que puede seguir gestionando, ¿verdad? Porque el diezmo entra dentro de la gestión de la vida del creyente y sí que tiene que seguir administrando su tiempo, tiene que seguir gestionando su salud, la naturaleza, la relación con los demás, la relación que tiene con Dios, es decir, gestionar lo que tienes. Si no tienes algo para gestionar, no lo puedes gestionar. Pero, sin embargo, si el tema es carecer de recursos, pues si este punto nos lleva a tener poco, es decir, yo tengo poco dinero, no ingreso lo suficiente y entonces pues yo estoy exento de esto, ¿no? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice, en lo poco eres fiel, en lo poco eres fiel. Y Dios, la promesa está hecha ahí. Malaquías dice que yo te bendeciré y claro, la consecuencia de devolver el diezmo a Dios no es para que el Señor le dé un botón y haga un cheque en blanco, una máquina expendedora y que nos premie por eso, ¿no? Hemos hablado de que el principio del diezmo está basado en una relación en libertad y en amor con Dios. Lo que nosotros hacemos viene motivados porque el amor de Dios vive en nosotros y lo hacemos como reconocimiento, como alabanza por lo que Él es, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y todas las cosas, dice el texto bíblico, será por añadidura. Y Él sabe las cosas, Dios no nos deja. Él tiene cuidado de los pajaritos, tiene cuidado de los árboles, tiene cuidado de las hormiguitas. ¿Cuánto no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? Entonces, lo mejor de todo esto es experimentarlo y ver si esto es una realidad o no. En mi caso, desde luego, podríamos contar muchos testimonios de que Dios no nos deja. Hay momentos difíciles y Dios a veces aprieta, pero no ahoga, ¿no? Pero de esos momentos uno puede salir diciendo Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y hasta aquí nos ayudó el Señor y ahí seguimos adelante. Entonces vendrán momentos difíciles en la vida. La vida, dice el Eclesiastés, que sale el sol para todos. Y aquí todos sufrimos los problemas que ha traído el pecado. Entonces hay a veces donde las cosas van mejor y a veces donde las cosas van peor. Y cuando las cosas van peor, los principios siguen siendo tan intensos y tan importantes que cuando las cosas van bien. Y por eso son principios, porque los principios no son negociables. Si no entraríamos ahí en una ética situacional donde, dependiendo cómo me va, los principios valen o no valen. Los principios de Dios son eternos y son buenos antes del pecado y después del pecado. En el pecado nosotros vivimos también con esos principios, porque nos ayudan a prepararnos para vivir en toda la eternidad. Aunado a esto y no en contradicción, tenemos que entender que el concepto del diezmo también es todo lo que recibimos tenemos que dar el 10%, ¿no? Entonces también Dios no únicamente nos da recursos, ¿no? Muchas veces lo materializamos mucho en dinero, que por supuesto lo es, porque en este momento hacemos todo con Él, ¿no? Pero también nos da tiempo, también nos da alimento, nos da vestimenta, nos da un lugar donde dormir. Salud, nos da muchas cosas. Entonces también tenemos que diezmar esto. El diezmo no solamente es económico, sino también tengo que diezmar mi tiempo. Si el Señor me da las 24 horas, bueno, diezmarlo y servir a la comunidad. Si el Señor me da mi vestimenta, pues en lugar de acumular, yo voy a dar el 10% de lo que yo tengo para la iglesia, para regresárselo al Señor. Porque al final, todos los recursos que me ha dado, me los ha dado Él. Yo tengo que regresarlo. Yo tengo que dar ese 10%. Entonces, diezmar no solamente debemos de focalizarlo ahí, sino también el tiempo, alimentos, etcétera, aunado, no en contradicción, por supuesto. Aunado a lo que se ha dicho de no importa que sean malos momentos, siempre dar, porque Dios ama al dador alegre porque Él se ha dado completamente. Muy bien. Lucas capítulo 11, versículo 42 dice, «Mas hay de vosotros», esto lo dijo Jesús, «fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello».
Me gustaría que comentaseis este texto. Bueno, aquí Jesús es muy explícito en la manera en la que se refiere a los fariseos. Y esto va desde un problema que hay de raíz. Lo mismo que hablamos en programas anteriores en cuanto al sacrificio. Llegó un momento donde Dios le dijo al pueblo, por medio de Samuel, ¿sabes qué? Yo prefiero que me obedezcas a que me sacrifiques. También después nos dice en Isaías, estoy harto de tus sacrificios. ¿Por qué? Porque no has entendido el objetivo por el cual existió un sacrificio. El sacrificio existía como algo pedagógico para que tú dejaras de pecar, para que tú no tuvieras que romper tu corazón constantemente. Entonces has vuelto la religión una religión de órdenes. Has vuelto el sacrificio, esto que yo te he provisto para que tú reflexionaras y me obedecieras, lo has visto como algo de formalismo, simplemente como una religión de formas. Y lo mismo pasó con el diezmo. Esa promesa y ese pacto que el Señor había formado en el diezmo se volvió legalista. Ahora yo lo hacía únicamente por quedar bien. Ahora yo tocaba trompeta cuando entregaba mi diezmo. Y Jesús otra vez nos tiene que reinterpretar las cosas. Tiene que decir, amigo, te estás equivocando. Si tú entregas tu diezmo y te sientes un cristiano muy orgulloso, si tú vas a la iglesia y mes a mes dices, mira, yo gano tanto y yo doy mi diezmo, y te sientes y te pavoneas y dices, ¡ay, qué bueno soy! Pero al final, detrás de la iglesia, cuando sales en la semana, cuando sales ese mes, no ayudas a los pobres, no das tu ofrenda. Incluso tienes ganancias que son deshonestas, no eres leal realmente. Entonces aquí el Jesús dice, amigo, si tú faltas, fíjate nada más, a la justicia y al amor, de nada sirve que me diezmes. No tiene ningún sentido que tú me diezmes y que me regreses lo que yo me pertenece cuando no estás haciendo lo básico, que es amar y ser justo en tus acciones, practicar la justicia y amar a los demás. Si no haces eso, por mucho que me regrese el diezmo, y otra vez volvemos a lo mismo, el diezmo no es una acción de justicia, el diezmo no me va a hacer más santo, el diezmo no me va a hacer más salvo, el diezmo es una consecuencia de. Entonces, muchas veces podemos ver en el diezmo algo muy sencillo, yo regreso y me siento bien, y no es así. No es yo regreso y me siento bien, sino es yo regreso como un agradecimiento, porque el Señor todo me lo ha dado. Pero fíjate lo que dice el Señor aquí, eso es necesario hacer, se refiere a la justicia y al amor, sin dejar lo otro. Entonces vemos aquí Jesús, que es muy astuto, dice, haz eso, diezma, sigue con el pacto, sé obediente a lo que el Señor te ha pedido, pero tampoco dejes lo otro, no dejes de ser caritativo, no dejes de amar a tu prójimo, no dejes la justicia y de practicar la justicia, no dejes ninguna de esas cosas. Podemos decirlo también, diezma, pero tampoco dejes de ofrendar. No puedes dejar de ofrendar y decir, bueno, no diezmo, solo ofrendo. O, bueno, diezmo, pero no ofrendo. No, tienes que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Las dos van de la mano en una acción de gratitud del corazón. Vamos a un pasaje bíblico que es muy interesante. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 28. Y allí en ese capítulo, pues, se cuenta cómo Jacob en un momento determinado, después de tramar con su madre un engaño hacia su padre para que le diera la primogenitura, tiene que salir huyendo de su hermano y se marcha lejos, va hacia donde está la familia y en un momento determinado tiene sueño, duerme y tiene ese sueño donde ve una escalera que llega desde la tierra hasta el cielo, donde hay ángeles que suben y bajan. Y bueno, él se despierta de ese sueño y dice el versículo 17, «Cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Y se levantó por la mañana, tomó una piedra y bueno, derramó sobre ella aceite y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre original. Y hizo un voto, dice el versículo 20, y me gustaría que comentases eso, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tema que nos ocupa. Este momento en la vida de Jacob para mí es un momento como muy importante, porque hasta este momento su Dios había sido el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero todavía no era de Jacob. Hasta ese momento el Dios era el Dios de su padre y de su abuelo. Sin embargo, en este momento puntual, cuando Dios se le aparece en Betel, empieza a ser el Dios de Jacob. ¿Y qué es lo primero que Jacob hace? Leamos el versículo 20. Dice, allí hizo voto Jacob diciendo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje en el que estoy, si me da tal y tal. Y ahora terminamos con el 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des
el diezmo apartaré para ti. Es decir, el pacto que se crea entre Dios y Jacob es el diezmo. Qué curioso, ¿no? Es como, qué importante era, como para aquel, como simbolismo de su pacto, es el diezmo. O sea, con eso no solo lo estaba reconociendo como Dios, sino también como dueño de todas sus posesiones. Entonces se crea como una dependencia entre el ser humano y Dios. Y es, a partir de aquí, yo quiero que tú vengas conmigo. Y yo sé que tú me vas a ayudar, voy a confiar en ti y que todo lo que yo haga prosperará porque tú estarás conmigo. Y de todo eso yo te daré la 10ª parte. Es una enseñanza también para nosotros, ¿no? En nuestro día a día, en confiar en Dios y, por tanto, esa pequeña parte, ese porcentaje, que en realidad lo que estabais comentando, es una parte muy pequeña. Sin embargo, con eso, ¿qué cosa? Ponemos en práctica una fe que viene como consecuencia del amor que tenemos a Dios, ¿no? Un acto de confianza. Un acto de confianza, exactamente. Reconocimiento. Muy bien. Exacto. ¿Creéis que el hecho de devolver el diezmo, eso nos ayuda a aumentar nuestra fe? Porque hemos estado hablando de la fe, el diezmo, pero ya a nivel más personal, ¿aumenta la fe cuando ejercitamos ese principio de devolución? Bueno, esto forma parte del proceso y, desde luego, si Dios lo ha establecido así, sin duda es porque aumenta nuestra fe, porque nos ayuda a crecer. La fe pues es como una semillita que está dentro de nuestra mente, que la pone Dios, y eso puede llegar a morir o crece, no hay término medio. Y además en el plan de Dios, el sistema del diezmo y de la ofrenda es por sí solo pues es hermoso por la sencillez que tiene. Porque realmente estamos hablando aquí, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, el pecado. Nosotros no podemos ver a Dios físicamente. Es una relación espiritual con Él. Pero el ser humano necesita también palpar y demostrar cosas para poder tener esa relación. Y el diezmo es algo muy sencillo que nos permite practicar realmente este reconocimiento, esta identidad y este sentido de pertenencia en el cual depositamos nuestra confianza en alguien que nosotros no vemos, pero que sabemos que está con nosotros siempre, no dependiendo de lo que hagamos o no, sino Él está con nosotros siempre, porque Él lo dice en su palabra. Aquí en la Escritura él dice estas cosas. Y además en la naturaleza podemos ver que solamente un Dios creador y todopoderoso puede haber hecho algo así maravilloso, ¿no? La fe, todos tenemos un poco de fe. Lo único que la fe, unos se va muriendo y otros van creciendo. Entonces todos los principios, cada vez que nosotros los principios de Dios los consideremos que son buenos para nosotros, como decía David, ¿no? Tus principios son buenos para mí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y reconocemos que Dios está en esos principios y que son buenos para nosotros, sin ninguna duda la fe lo que hace es que aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque nos lleva a confiar en Dios más, porque vendrán otras veces que la confianza será cada vez más difícil. Vendrán situaciones donde la confianza tendrá una lucha entre nosotros mismos. Entonces, todas esas experiencias que hemos estado pasando nos van a ayudar a poder enfrentar otras situaciones nuevas. Porque no nos olvidemos que el mundo que estamos viviendo aquí, este viaje que hacemos por este mundo hasta que Cristo venga, esto al final se trata de un aprendizaje, de una lucha, de un crecimiento. Y entonces estos principios nos ayudan, por supuestísimo, a permanecer y crecer en la fe. Vuelvo a leer el texto de Levítico, capítulo 27, versículo 30, dice: «Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es». Entonces, me gustaría que mencionaseis los dos aspectos que trata este versículo sobre el diezmo. Bueno, aquí hay dos cosas importantísimas. Es que primero especifica muy bien todo el diezmo de la tierra, y vuelve a decir de las semillas de la tierra como el fruto de los árboles. Habla entonces de los recursos naturales, habla de su naturaleza, que es el primer principio. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos que el diezmo del Señor, el diezmo de los recursos naturales es del Señor, nos damos cuenta que entonces todo es del Señor. Todo lo que tenemos viene de los recursos naturales. Todo de lo que nos rodea viene de los recursos naturales que el Señor nos ha provisto, de esa naturaleza y de esa creación que Él nos ha dado. Es el primer principio, todo es del Señor. El segundo dice, es cosa sagrada del Señor. Cosa apartada, es santa, es apartado. Entonces,
Es muy importante ese principio. Primero, que todo es del Señor y sobre todo que es santo para Él, que Él lo ve con especial agrado y que es suyo y que Él ya lo reconoce que es suyo porque le habla que el diezmo de la tierra es suyo. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros más que reconocer que Él mismo ha dicho ese texto y sobre todo que nosotros tenemos que obedecerlo? Si es suyo, entonces es que lo nuestro es prestado. Así que nosotros lo que hacemos es devolverle al dueño lo que es suyo, algo que no nos pertenece. Y esta idea es lo que básicamente trata de enseñar el principio del diezmo, de que nosotros reconozcamos de que lo que tenemos en nuestras manos es algo que Dios nos regala por su amor y por su gracia, que no nos pertenece, que no somos los dueños de nada, que simplemente somos gestores de los beneficios y de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y son para la adoración de quien lo creó. Y esto es un principio que es la que marca la diferencia entre un auténtico mayordomo o un falso mayordomo. Entonces nosotros debemos de considerar este principio de utilidad y de antídoto para nuestra vida, para que no caigamos en el error que en la Biblia vemos cuántos han caído en el error de creerse los dueños de sus propias vidas, porque esto es un problema bien serio para poder tener una relación en libertad con Dios. Sí, tal vez para que los amigos lo entiendan. El Señor pone en nuestra disposición, nos da 10 vasos. De esos 10 vasos nos dice, este es mío. Si entendemos el principio, lo primero que tengo que hacer es cuando recibo los 10 vasos es devolverle el suyo. Porque a veces las personas dicen, bueno, yo voy a empezar ahora a darle vasos a esto, voy a empezar a pagar mis deudas, esto, lo otro. ¡Wow! No me queda nada. Y se han olvidado de lo que era del Señor. Entonces, si queremos ser buenos mayordomos, eficientes, tenemos que empezar. Lo primero que es del Señor, eso es para el Señor. Y después yo voy a gestionar el resto. Porque si no, seguramente en mi gestión lo del Señor desaparecerá también. Porque siempre habrá algo que nos surgirá y entonces no seremos fieles al Señor. Importante, ¿verdad? El Señor bendice a sus hijos y tampoco debemos pensar, ¿verdad? Yo tengo que devolverlo para que el Señor me siga dando. Porque entonces sería un principio egoísta y muy interesado. Exacto. Como el Señor, si yo le doy, Él me da. Entonces hago una especie de trueque. No es esa la idea. A veces, si colocamos realmente, buscamos apoyo en la palabra de Dios, nuestra vida estará correctamente colocada. Nuestras formas de hacer las cosas, nuestros principios de realizarlos. Y un episodio que ha salido, que habéis mencionado en otros momentos, ¿verdad? Esa viuda que devolvió las 2 blancas allí en el templo. El Señor se agradó. Nadie de los que estaban allí se fijó en aquella mujer, pero Dios se fijó. Y yo pienso, cuando somos fieles, tal vez no lo sepan nuestros vecinos, nuestros hermanos de iglesia, la gente que nos rodea, pero el Señor sí sabe hasta dónde llegamos. Y si somos fieles en esas cosas pequeñitas, el Señor tiene muchas cosas grandes para darnos. Bueno, y antes de terminar, a nivel práctico, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos, a los amigos que siguen el programa, respecto al tema que estamos tratando, el tema del diezmo? Mi padre decía algo y me lo repetía siempre, es que de los pequeños detalles nacen los grandes sentimientos. Entonces, yo quisiera compartir de que aunque tengamos poco, aunque la situación sea pequeña, aunque no nos vea nadie, tenemos que seguir siendo fieles al Señor hasta el último momento y sobre todo ratificar el pacto, la fidelidad y sobre todo darle en gratitud al Señor todo lo que nos ha regresado. Yo creo que es lo mejor, poder ser agradecidos cuando alguien ha hecho todo y dado su vida incluso por nosotros. Y recordar que Dios es fiel. Entonces, si estamos en momentos malos en los que no tenemos recursos económicos como a nosotros nos gustaría, recordar que Dios va a estar ahí. Como decíamos antes, todas las cosas que nos pasan son para bien si realmente dedicamos nuestras vidas en manos de Él. Entonces, tengamos fe en que Dios nos va a ayudar y que no nos va a dejar solos en ningún momento. El principio del diezmo y de la ofrenda es algo bíblico, es algo bueno para el creyente. Nos ayuda a crecer en la fe y a mantener una relación en libertad con nuestro Dios de reconocimiento. Entonces, lo mejor que podemos hacer, y todos los que siguen el programa, pues es algo muy sencillo, que es practicarlo. Algo más sencillo, práctico y fácil de hacer
es interiorizarlo y llevarlo a cabo, y pues que podamos percibir esa promesa que se encuentra en Malaquías, que dice, ya veréis si yo no abro los cielos, ¿no? Y os lleno de bendiciones. Y eso, sin ninguna duda, será una realidad de nuestra vida. Sí, realmente pienso que cuando seguimos el principio del diezmo, en cierta medida nos estamos colocando nosotros en nuestro lugar, poniendo a Dios en su lugar y poniéndonos a nosotros en nuestro lugar. Dios es nuestro creador, nosotros somos sus hijos, devolvemos al creador lo que Él nos da. Y es una bendición. Para nosotros que lo practicamos, para ti, amigo, que sigues el programa, va a ser una bendición obedecer al Señor en este aspecto también. La antigua práctica de devolver un diezmo honesto data, fijaros, de la época de los patriarcas y fue aprobada por Jesús. Jesús mismo la ratificó. Ofrece a hombres y mujeres modernos el privilegio de vivir en sociedad con Dios. Vamos ahora con el resumen del programa de hoy. Necesitamos creer que ser honestos con Dios reportará un gran sentido de integridad personal y nos ayudará a desarrollar una vida llena de fe. Debemos experimentar la libertad emocional que produce la honestidad, probar la aventura que ofrece la confianza en Dios. Hemos de decidir devolver el diezmo porque el Señor así nos lo pide. Ser honesto con Dios, mediante la práctica de diezmar, implica ejercer una confianza plena en Él y nos ofrece a los creyentes una oportunidad ilimitada de comunión creciente con nuestro Creador. El tiempo, amigos, se ha acabado. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Os esperamos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Dios inició todos los pactos establecidos en la Biblia y tomó la iniciativa de atraer a su pueblo a estos pactos. Las promesas del pacto reflejan su gracia, su amor y su deseo de salvarnos. Un pacto con Dios incluye muchas cosas. Dios, un destinatario, las condiciones del pacto, el compromiso con las condiciones de ambas partes, las consecuencias por incumplirlo y los resultados deseados. El concepto de diezmo refleja estos componentes en Malaquías 3, 9 y 10. Este texto reitera el pacto especial del diezmo entre Dios y sus mayordomos. Cuando aceptamos ese pacto, esto representa una señal visible de que nos oponemos al materialismo y al consumismo, gracias a la conversión. Porque un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece al Señor, el Señor declara llanamente: «Malditos sois con maldición». Malaquías 3:9. Estar relacionados con Dios por medio de un pacto conlleva responsabilidades. Disfrutamos de las promesas del pacto, pero no debemos olvidar que un pacto es un acuerdo bilateral. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.